Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde exploramos las más fascinantes y complejas obras literarias que invitan a la reflexión y al cuestionamiento. Si eres amante de los relatos profundos que no solo entretienen, sino también desafían tu pensamiento, este es tu lugar ideal. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y, por supuesto, activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Aquí, en Audio Mentores, nos adentramos en los secretos de las grandes historias que, más allá de las palabras, nos enseñan lecciones sobre la vida, la ciencia, la moral y la naturaleza humana. Hoy comenzamos con una obra fascinante que nos llevará a un mundo donde la ciencia y la ética se entrelazan de manera peligrosa y provocadora. El experimento del Dr. Kleinplatt de Arthur Conan Doyle. A lo largo de 15 emocionantes capítulos, seremos testigos de cómo un hombre, impulsado por la curiosidad científica y una ambición desmedida, cruza los límites de lo conocido, desafiando no solo las leyes de la naturaleza, sino también los principios morales que rigen la conducta humana. En esta historia, el Dr. Kleinplatt, un personaje cuya obsesión por el conocimiento lo lleva a realizar experimentos que alteran los fundamentos de la ciencia, se enfrenta a dilemas éticos que nos invitan a reflexionar sobre hasta qué punto estamos dispuestos a llegar en busca de la verdad. ¿Hasta qué grado es aceptable arriesgar el bienestar en nombre del progreso? ¿Qué ocurre cuando las consecuencias de nuestras acciones nos superan? A través de este relato, exploraremos la tensión entre la ciencia como herramienta de avance y la responsabilidad que conlleva el poder de manipular la realidad. A medida que avanzamos en esta obra, verás cómo el doctor, atrapado por su propia ambición, se enfrenta a la difícil decisión de sacrificar lo que más valora para intentar rectificar los efectos de sus decisiones. Los experimentos, que al principio parecen ser avances científicos revolucionarios, pronto se tornan en una espiral de incertidumbre y consecuencias impredecibles. A lo largo de los capítulos, no solo exploraremos los experimentos del Dr. Kleinplatt, sino que también profundizaremos en su psicología, sus conflictos internos, y en las decisiones que lo llevarán a enfrentar una verdad que podría haber permanecido oculta para siempre. Cada capítulo está diseñado para mantenerte al borde de tu asiento, mientras desentrañamos los misterios y las revelaciones de una trama cargada de intriga, dilemas morales y giros inesperados. Así que prepárate para sumergirte en un relato que no solo te hará cuestionar la ciencia, sino también el precio que estamos dispuestos a pagar por el conocimiento. Disfruta del experimento del Dr. Kleinplatt y no olvides suscribirte para seguir explorando más historias que nos desafían y nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Capítulo 1. El encuentro con el Dr. Kleinplatt. Era una tarde gris y sombría cuando Henry Maugham, un joven periodista con una mente ávida por los misterios científicos y filosóficos, decidió dar un paseo por las estrechas calles de la ciudad. En sus pensamientos, las últimas noticias sobre experimentos científicos, teorías y debates sobre la naturaleza de la mente humana daban vueltas en su cabeza. La ciudad parecía no ofrecer nada nuevo ni emocionante aquel día. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación cambiaría por completo el curso de su vida. Mientras caminaba distraído, pasó junto a una vieja librería que nunca antes había notado, una tienda pequeña, algo polvorienta, con grandes ventanales de cristal que dejaban ver los estantes cargados de libros, algunos antiguos y otros más modernos, pero todos con un aire de misterio. Algo en el ambiente de esa librería, en la quietud de la tarde, le hizo detenerse y mirar hacia adentro. Fue entonces cuando lo vio, un hombre de mediana edad, con cabello despeinado y una expresión seria, que estaba completamente absorto en un libro en particular. Lo curioso era que no parecía interesado en hojearlo, sino que lo observaba como si lo estuviera analizando, desentrañando su secreto sin siquiera tocarlo. Henry, intrigado por la escena, no pudo evitar acercarse un poco más, y fue entonces cuando el hombre levantó la vista. Los ojos grises del desconocido se clavaron en los suyos con una intensidad inesperada. Era como si, al mirarlo, el hombre pudiera leerle la mente, como si supiera exactamente quién era y lo que estaba pensando. Henry, aunque algo desconcertado, decidió acercarse y, sin más preámbulos, el hombre habló. ¿Te interesan los misterios de la mente humana, joven?, dijo con una voz grave, que resonaba con una autoridad sutil pero innegable. Henry titubeó por un momento antes de responder, sin saber muy bien qué decir. Sí, me interesa la ciencia, la filosofía, el comportamiento humano. Todo lo que tiene que ver con lo que aún no comprendemos completamente, respondió con cautela. El hombre asintió, como si sus palabras le confirmaran algo que ya sospechaba. Entonces,
Es el momento de que conozcas algo mucho más allá de lo que cualquier ciencia convencional puede explicarte, dijo mientras, con un gesto firme, hacía un ademán hacia el interior de la librería. Ven, acompáñame. Te mostraré algo que cambiará tu forma de ver el mundo. Henry, aún perplejo pero sin poder resistir la tentación, decidió seguir al hombre. Ambos entraron en la librería, y el desconocido lo condujo a una esquina oscura, lejos de los libros más comunes y populares. Allí, en una estantería apartada, había un libro que parecía de otra época. Su cubierta de cuero estaba gastada, y la etiqueta dorada que decía el título parecía desvanecida por el paso del tiempo. El hombre lo tomó con cuidado, casi con reverencia, y lo abrió ante Henry. Este libro, dijo con tono solemne, es el inicio de un viaje que pocos se atreven a emprender. Habla de un hombre que, como muchos otros, quiso desentrañar los secretos de la naturaleza humana, pero sus esfuerzos lo llevaron por un camino oscuro y peligroso. Camino que te haría cuestionar todo lo que sabes sobre la ciencia, sobre la moral y sobre ti mismo. Henry observó el libro con una mezcla de escepticismo y curiosidad. A pesar de que el título era ilegible debido al desgaste, las palabras del hombre despertaron su interés. ¿De qué trata exactamente este libro?, preguntó, incapaz de disimular la fascinación en su voz. El hombre le sonrió enigmáticamente antes de responder. Este es el relato de un experimento realizado por un hombre que, como tú, se creía capaz de comprender los misterios más profundos del alma humana. Pero lo que él descubrió, lo que desató en su interior, es algo que va más allá de lo que cualquier científico ha intentado comprender. Y con esas palabras, el hombre comenzó a narrar la historia del Dr. Kleinplatz. El Dr. Kleinplatz, un renombrado científico y psiquiatra, había dedicado su vida a estudiar los límites de la mente humana. Su obsesión por entender la conciencia y la percepción de la realidad lo llevó a realizar experimentos que desafiaban las fronteras de la ética y la moralidad. A lo largo de su carrera, había llevado a cabo una serie de investigaciones en las que sus sujetos experimentaban alteraciones en su percepción, en su capacidad de razonamiento, y en sus emociones más profundas. Pero, ¿hasta qué punto podía Kleinplatz jugar con los límites de la mente humana sin que las consecuencias fueran desastrosas? Los experimentos del Dr. Kleinplatz no solo afectaron a sus sujetos, sino también a él mismo. La línea entre la razón y la locura se volvió difusa en su mente, mientras intentaba entender los mecanismos más profundos de la psique humana. Lo que el Dr. Kleinplatz descubrió, continuó el hombre, no es algo que la ciencia moderna esté dispuesta a aceptar. Nadie quiere hablar de sus experimentos, ni de los resultados que obtuvo. Y por una buena razón. Henry, impresionado por la seriedad de la conversación, comenzó a sentir una creciente necesidad de saber más. Sin embargo, había algo en la atmósfera de la librería, en la mirada del hombre, que lo hizo sentir que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso, uno del cual no podría retroceder fácilmente. ¿Quién es este doctor?, preguntó con voz temblorosa. El hombre lo miró fijamente, como si la respuesta fuera evidente. El Dr. Kleinplatz fue un hombre que cruzó la línea. Y ahora, su historia, sus experimentos, están aquí, esperando ser contados. Pero debes saber algo antes de seguir. Lo que vas a descubrir cambiará la forma en que ves el mundo. Y con esas palabras, el hombre cerró el libro, dejando a Henry con la sensación de que acababa de entrar en un misterio que lo consumiría por completo. Capítulo 2. El experimento comienza. Después del encuentro con el misterioso hombre en la librería, Henry Maugham no pudo dejar de pensar en el Dr. Kleinplatz y su extraño experimento. Aquella tarde, el libro que le había mostrado el hombre quedó grabado en su mente como una sombra persistente. La ciencia, la mente humana, el comportamiento. Todo eso parecía sencillo en comparación con lo que el Dr. Kleinplatz había intentado. Algo en él había cambiado, algo dentro de su ser lo empujaba a saber más. Así fue como, al día siguiente, decidió seguir el rastro que aquel desconocido le había dejado, sin saber que esta decisión lo llevaría al borde de lo desconocido. Con el libro en mano, Henry decidió investigar más sobre el Dr. Kleinplatz. Lo primero que hizo fue regresar a la librería, con la esperanza de encontrar más pistas. El dueño, un hombre extraño que apenas parecía haber notado su presencia el día anterior, estaba en su escritorio, hojeando unos papeles. Henry se acercó a él. ¿Sabe algo más sobre el Dr. Kleinplatz?, preguntó con cautela, esperando no parecer demasiado curioso. El hombre alzó la vista de sus papeles, y por un momento,
Sus ojos se clavaron en los de Henry con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Tras unos segundos de silencio, el hombre asintió lentamente. El doctor Kleinplatz, murmuró como si estuviera recordando algo lejano. Un hombre brillante, sí, pero perdió su camino. Nadie habla de él ya. Nadie quiere hablar de él. Henry, sin dejarse intimidar, apretó los labios y preguntó: ¿por qué? ¿Qué sucedió con él? El dueño de la librería se inclinó hacia adelante, casi susurrando, como si temiera que alguien más pudiera oírlo. El doctor Kleinplatz comenzó con buenas intenciones. Era un médico psiquiatra, uno de los mejores. Pero llegó un punto en el que sus experimentos fueron más allá de la ética. Empezó a jugar con cosas que ningún hombre debería intentar controlar. Estaba convencido de que podía manipular la conciencia humana, hacer que las personas vean y sientan cosas que no existen. Nadie sabe qué pasó con él al final, pero algunos dicen que terminó como sus sujetos, atrapado en su propio experimento. Henry, fascinado pero a la vez inquieto, no podía dejar de preguntarse si el doctor Kleinplatz había logrado lo que había pretendido: desentrañar los secretos más oscuros de la mente humana. Decidió seguir adelante. Abrió el libro que había tomado de la librería y empezó a leer. En las páginas, Kleinplatz narraba cómo había llegado a la conclusión de que la mente humana, con su complejidad infinita, era un campo aún inexplorado, lleno de misterios que ningún psicoanalista o científico había podido desentrañar. Sin embargo, en sus páginas, también comenzaba a asomarse una advertencia. El precio de ese conocimiento podría ser más alto de lo que cualquiera estaba dispuesto a pagar. Con la mente llena de preguntas, Henry no tardó en descubrir algo aún más inquietante. En las primeras páginas, el doctor Kleinplatz había escrito: la mente humana es como un vasto océano, y con cada pensamiento, con cada sentimiento, se crea una ola que puede cambiar la forma en que experimentamos la realidad. Si uno tiene la capacidad de dominar esas olas, puede alcanzar lo que llamamos la verdadera percepción, aquella que va más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten ver. Henry frunció el ceño al leer estas palabras. Aquella idea de manipular la realidad de esa manera, de alterar la percepción de lo que se considera real, lo estremeció. Sin embargo, la curiosidad lo empujaba a seguir adelante. Decidió investigar más sobre los experimentos que el doctor Kleinplatz había realizado, con la esperanza de comprender el alcance de su descubrimiento. En las siguientes páginas, el doctor Kleinplatz describía en detalle el inicio de su experimento más ambicioso. Había reunido a un grupo de sujetos dispuestos a someterse a lo que él llamaba la prueba de la mente. La idea era simple, al menos en teoría. Al inducir a los sujetos a un estado de conciencia alterado mediante métodos científicos, el doctor intentaría probar que la realidad que experimentamos no es más que una construcción de nuestra mente. Cada uno de los sujetos de mi experimento verá el mundo de manera distinta. La realidad dejará de ser lo que ellos ven, y su percepción se convertirá en su nueva verdad. Pero, ¿qué ocurrirá cuando estos sujetos descubran que lo que ven no es real? ¿Serán capaces de regresar a la realidad tal como la conocemos, o estarán condenados a vivir en un mundo creado por su propia mente? El concepto era fascinante, pero también aterrador. ¿Qué le sucedería a una persona si perdiera el sentido de lo que es real y lo que no lo es? Henry no podía evitar preguntarse si los sujetos de Kleinplatz se habían perdido para siempre en ese mundo alternativo que él había creado. La pregunta era aún más inquietante: ¿y si el doctor Kleinplatz mismo había quedado atrapado en su propio experimento? El libro continuaba con relatos más detallados sobre las experiencias de los sujetos, que describían cómo, bajo la influencia de los experimentos, comenzaron a ver visiones extrañas, a experimentar realidades alternas que no podían explicar. Algunos de ellos afirmaban haber visto personas que no estaban allí, o haber experimentado eventos que nunca ocurrieron. Uno de los sujetos, un hombre de mediana edad, vio cómo su propia casa se desintegraba ante sus ojos. No pudo distinguir si aquello era un sueño o una visión de una vida futura. Sin embargo, estaba convencido de que lo que veía era tan real como cualquier otra cosa. Fue el primer indicio de que mis experimentos estaban cruzando la línea que separa la realidad de la ilusión. Cada palabra, cada línea que Henry leía, lo sumergía más y más en el misterio de los experimentos del doctor Kleinplatz. Sabía que algo oscuro se estaba cerniendo sobre él, y que, al igual que los sujetos del doctor, él también podría quedar atrapado en este experimento interminable.
Sin embargo, la curiosidad lo empujaba hacia adelante, y no podía evitar seguir leyendo, buscando respuestas, sin saber que esas respuestas lo llevarían a un destino mucho más oscuro y peligroso de lo que imaginaba. Capítulo 3. La puerta a lo desconocido. Henry Maugham no podía dejar de pensar en lo que había leído sobre el Dr. Kleinplatz y sus experimentos. El miedo y la fascinación se entrelazaban dentro de él, como dos fuerzas opuestas que lo empujaban hacia adelante y lo detenían al mismo tiempo. Cada palabra del libro lo sumergía más en un mundo de incertidumbre, donde la mente humana parecía ser un campo inexplorado, lleno de posibilidades aterradoras. El día siguiente amaneció gris y sombrío. Henry, aún perturbado por los eventos de los días anteriores, no pudo evitar sentirse atrapado por una sensación extraña, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible que separaba la cordura de la locura. Sin embargo, su curiosidad era más fuerte que sus temores. Decidió, por lo tanto, dar el siguiente paso, buscar al Dr. Kleinplatz, aunque eso significara arriesgar su estabilidad mental. Revisó una vez más el libro en busca de alguna pista adicional sobre la ubicación del doctor o cualquier indicio de lo que había sucedido con él. En las páginas del libro, Kleinplatz hablaba de sus últimos días, mencionando lugares y situaciones vagas, como si estuviera advirtiendo a los lectores sobre el peligro de involucrarse demasiado con su trabajo. He cruzado límites que no debía haber cruzado. Mi mente ha sido modificada por los propios experimentos que realicé. Ya no puedo distinguir si lo que veo es real o si es producto de mi imaginación. Mi única esperanza es que aquellos que lean mis palabras no sigan el mismo camino. Pero sé que es inútil, pues la curiosidad es más poderosa que cualquier advertencia. La advertencia era clara, pero Henry no pudo ignorarla. La idea de desentrañar los secretos más oscuros de la mente humana lo atraía con una fuerza irresistible. Por alguna razón, no podía dejar de pensar que algo dentro de él también se estaba transformando, algo que lo estaba empujando hacia un destino incierto. Decidió buscar el último lugar mencionado en el libro, una antigua mansión en las afueras de la ciudad, un lugar que, según Kleinplatz, había sido su refugio durante los últimos años de sus experimentos. Con la esperanza de encontrar respuestas, Henry tomó un tren que lo llevó a las afueras de la ciudad, donde la mansión se erguía como un monumento olvidado, aislado del mundo exterior. Al llegar a la mansión, Henry notó que el lugar estaba completamente en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de moho, y las ventanas rotas dejaban pasar la luz de la tarde de manera débil, creando una atmósfera inquietante. La puerta principal estaba cerrada, pero, con un poco de esfuerzo, Henry logró forzarla. Al entrar, el aire estaba cargado de polvo y humedad, y el olor a abandono se mezclaba con el del papel envejecido. La mansión estaba vacía, pero había algo en el ambiente que no le dejaba tranquilidad. Comenzó a caminar por los pasillos, buscando alguna pista sobre lo que había sucedido allí. La mansión parecía desierta, pero en cada habitación que exploraba, algo parecía estar observándolo desde las sombras, algo invisible pero palpable. Finalmente, encontró una pequeña biblioteca, con estantes llenos de libros y papeles dispersos por el suelo. Al acercarse, vio que muchos de esos libros eran tratados sobre la mente humana, la percepción y la conciencia, temas que ya había visto en el trabajo del Dr. Kleinplatz. Pero algo llamó su atención. En una mesa en el centro de la habitación, había un cuaderno de cuero, desgastado por el tiempo. Con manos temblorosas, Henry lo abrió. El cuaderno estaba lleno de notas y observaciones que Kleinplatz había hecho durante sus experimentos. Las palabras escritas eran cada vez más desordenadas, como si el doctor estuviera perdiendo el control de su propia mente. Hoy, un nuevo experimento. Estoy más cerca de la verdad que nunca. Los sujetos comienzan a mostrar signos de que la realidad no es lo que parece. Algunos ya no pueden distinguir entre lo que es real y lo que es producto de sus mentes. Pero el verdadero avance será cuando yo mismo logre cruzar esa línea. Quiero ser el primero en ver más allá de la realidad, el primero en conocer la verdadera naturaleza de la conciencia humana. Al leer estas palabras, Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las frases de Kleinplatz parecían cada vez más desesperadas, como si estuviera a punto de descubrir algo que no podría controlar. Pero lo que más le sorprendió fue una frase escrita al final del cuaderno, como una especie de última confesión. He llegado demasiado lejos. La puerta a lo desconocido está abierta, y ya no puedo cerrarla. Mi mente se ha fracturado. Lo que he visto no puede ser explicado. No sé si podré regresar.
Si encuentras este cuaderno, no sigas mis pasos. Ya es demasiado tarde para mí, pero aún puedes salvarte. Henry cerró el cuaderno con rapidez y lo dejó sobre la mesa. Algo dentro de él le decía que debía marcharse, pero la curiosidad seguía siendo más fuerte. Sabía que había algo más en esa mansión, algo que debía descubrir. Decidió investigar más, convencido de que, de alguna manera, el Dr. Kleinplatz había encontrado algo que podría cambiarlo todo. Con el cuaderno en las manos, Henry continuó explorando la mansión, buscando cualquier pista que lo acercara más al corazón del experimento del Dr. Kleinplatz. Sin embargo, cuanto más investigaba, más se adentraba en un territorio peligroso. Sentía que algo, o alguien, lo estaba observando en la oscuridad, esperando que cruzara una línea de la que no podría regresar. Capítulo 4. La fractura de la realidad. Henry Maugham nunca había experimentado algo tan perturbador como lo que estaba viviendo en ese momento. La mansión estaba impregnada de un aire extraño, como si las paredes mismas estuvieran susurrando secretos oscuros. Cada paso que daba por los pasillos desmoronados parecía hacerlo más vulnerable a lo desconocido, como si estuviera cruzando una delgada línea entre la cordura y la locura. A pesar del miedo creciente que lo asediaba, no podía dejar de continuar. La atracción de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier advertencia que pudiera haber recibido. Mientras recorría la mansión, el cuaderno en sus manos se había convertido en su único ancla a la realidad. Las páginas estaban llenas de pensamientos desordenados y observaciones sobre los experimentos del Dr. Kleinplatz. A medida que avanzaba por los pasillos, comenzó a comprender con mayor claridad que el doctor había estado experimentando con más que solo sujetos humanos. Había estado manipulando algo mucho más profundo y peligroso, la propia naturaleza de la percepción. Cada mente es como un cristal, y mi intención es romper ese cristal para ver lo que hay detrás. Cuando la realidad se fractura, algo nuevo y misterioso emerge. La mente humana no es una sola entidad, sino un conjunto de capas, cada una de las cuales forma una realidad distinta. Si logras separar esas capas, puedes alcanzar una percepción completamente diferente, una que no está limitada por las leyes del espacio y el tiempo. Henry dejó de caminar y se apoyó en una de las paredes, cerrando los ojos por un momento. La idea de fracturar la realidad parecía imposible, algo sacado de las fantasías más oscuras. Pero el Dr. Kleinplatz había sido un hombre de ciencia, y su relato sobre la mente humana no podía ser ignorado tan fácilmente. Sin embargo, Henry no podía dejar de pensar en los peligros que había descrito el doctor en sus notas. ¿Qué pasaba cuando se cruzaban esas fronteras? ¿Qué ocurriría con la mente humana cuando se dejara de ser capaz de diferenciar lo real de lo imaginario? Decidió seguir adelante y comenzó a buscar más pistas dentro de la mansión. Entró en lo que parecía ser el laboratorio del Dr. Kleinplatz. Era una habitación oscura, con mesas llenas de frascos extraños, jeringas y aparatos desconocidos. La atmósfera era densa, como si algo estuviera esperando en las sombras. En el centro de la habitación, un gran espejo. Cubría toda una pared. Henry se acercó, con la sensación de que algo extraño estaba a punto de ocurrir. Al mirarse en el espejo, algo le llamó la atención. Su reflejo era perfectamente normal, pero había algo en los bordes de la imagen que parecía distorsionarse, como si la superficie del cristal estuviera ondulando lentamente. Parpadeó varias veces, preguntándose si sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero la distorsión no desaparecía. Los bordes de su imagen comenzaban a desvanecerse, como si el reflejo estuviera separándose de su cuerpo. En un arrebato de terror, Henry dio un paso atrás y miró a su alrededor, como si tratara de encontrar alguna explicación lógica para lo que acababa de ver. Pero la habitación seguía igual. Sin embargo, cuando volvió a mirar el espejo, se dio cuenta de que su reflejo estaba ligeramente retrasado, como si estuviera viendo a una versión de sí mismo que no compartía el mismo espacio temporal. La realidad se está desmoronando, pensó, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Esto es lo que el Dr. Kleinplatz quería demostrar. La percepción puede desmoronarse, y no hay vuelta atrás. Con manos temblorosas, Henry trató de alejarse del espejo, pero algo lo detuvo. En el reflejo, una figura apareció detrás de él, una sombra oscura que no estaba en la habitación real. Se giró rápidamente, pero no había nada. El aire estaba tan frío como el mármol que pisaba. El espejo, sin embargo, seguía reflejando la sombra de alguien más.
No podía entender lo que estaba sucediendo, pero una parte de él sabía que este era el primer indicio de lo que el Dr. Kleinplatz había experimentado, la disolución de los límites entre lo real y lo irreal. Desesperado por encontrar una respuesta, Henry comenzó a revisar las notas del doctor nuevamente. Encontró más fragmentos, cada uno más inquietante que el anterior. Kleinplatz había descrito sus propios experimentos con más detalle, y a medida que avanzaba la lectura, los relatos del doctor se volvían cada vez más fragmentados, más incoherentes. No puedo confiar en lo que veo. A veces siento que estoy viendo algo que no pertenece a este mundo. Los sujetos que he estudiado han comenzado a experimentar alucinaciones. Pero lo más extraño es que no puedo decir si esas alucinaciones son solo su percepción o si estoy viendo lo mismo que ellos. Henry comenzó a sentirse atrapado en las mismas dudas que habían dominado al Dr. Kleinplatz. Si la percepción podía distorsionarse de esta manera, si la realidad podía romperse y transformarse en algo completamente diferente, ¿cómo podía estar seguro de que no se encontraba ahora mismo en una de esas distorsiones? ¿Y si lo que él pensaba que era real era solo otra capa de una ilusión creada por su propia mente? Desesperado por encontrar respuestas, Henry salió del laboratorio y regresó al cuaderno de Kleinplatz. Pero cuando abrió el cuaderno, una nueva página había aparecido en el centro de sus anotaciones. Era una página en blanco, con una sola frase escrita en la parte superior. La puerta está abierta. Ahora eres parte de mi experimento. En ese momento, el suelo bajo sus pies pareció tambalear, como si la realidad misma comenzara a desintegrarse a su alrededor. La atmósfera se hizo pesada, y la sensación de estar atrapado en una distorsión aumentó. La habitación comenzó a girar lentamente, como si estuviera siendo absorbido por un torbellino invisible. Henry trató de gritar, pero su voz se perdió en el aire, y el cuaderno se desvaneció de sus manos. El experimento del Dr. Kleinplatz lo había alcanzado, y ya no podía escapar de lo que había comenzado. Capítulo 5. Entre las sombras de la mente. Henry despertó en la misma mansión, pero algo en él había cambiado. El aire ya no tenía la misma densidad, y el espacio parecía diferente, como si la mansión misma se estuviera reorganizando, adaptándose a las nuevas reglas que el Dr. Kleinplatz había descubierto. A pesar de que había cerrado los ojos solo un instante, al abrirlos se encontró en un lugar extraño. El laboratorio, el cuaderno, el espejo distorsionado, todo parecía haberse desvanecido en el aire. Se levantó lentamente, frotándose los ojos, convencido de que aún estaba atrapado en alguna suerte de sueño o alucinación. La realidad misma parecía resquebrajarse, y la lógica que alguna vez había gobernado su vida ahora era irrelevante. Sin embargo, lo peor de todo era la sensación de estar observado. Algo, o alguien, lo vigilaba desde las sombras, como si la propia mansión tuviera conciencia. En un intento por recuperar el control, Henry intentó tomar el cuaderno de Kleinplatz, pero al buscarlo, descubrió que ya no estaba en su lugar. Solo quedaba un espacio vacío, como si nunca hubiera existido. Era como si el cuaderno hubiera sido engullido por las mismas fuerzas que estaban desintegrando la realidad a su alrededor. Esto no puede estar pasando, se dijo a sí mismo, pero las palabras sonaron vacías. En el fondo sabía que ya nada era seguro. La frontera entre la cordura y la locura había desaparecido, y la puerta que el Dr. Kleinplatz había abierto ahora lo atrapaba a él también. Con un suspiro, Henry se dirigió hacia el único lugar que quedaba por explorar, el sótano de la mansión. Había algo en la parte más profunda del edificio que lo llamaba, una sensación tan palpable que sentía que era casi imposible no seguirla. Quizás, pensó, allí encontraría alguna respuesta. El Dr. Kleinplatz había dejado pistas que ahora él debía descifrar. Al llegar a las escaleras que llevaban al sótano, un frío penetrante lo envolvió. Las escaleras crujían bajo su peso, pero Henry no pudo evitar avanzar. Cada paso lo llevaba más cerca de lo que temía, pero también lo impulsaba hacia la verdad que sentía que debía conocer, sin importar el costo. Cuando alcanzó el último peldaño, una puerta de madera cerrada lo esperaba al final del pasillo. La puerta estaba marcada con símbolos extraños, marcas que Henry no pudo reconocer, pero que lo inquietaron profundamente. La abrió con dificultad, y dentro encontró lo que parecía ser una pequeña sala. Había mesas, frascos, y viejos equipos científicos que ya no podían usarse. Pero lo que más llamó su atención fue el extraño aparato que ocupaba el centro de la habitación. Era una máquina enorme, casi como un cilindro de metal,
cubierto con cables y tubos. En su interior, una luz suave parpadeaba, iluminando la sala con una atmósfera extraña y ominosa. Henry se acercó a la máquina con cautela, sintiendo que algo en su interior lo instaba a activarla. ¿Debería hacerlo? ¿Era ese el experimento final de Kleinplatz? Mientras lo observaba, una idea aterradora se formó en su mente. ¿Y si esta máquina no era solo para los sujetos del doctor? ¿Y si esta máquina estaba diseñada para él? Para mí, pensó. De repente, el pensamiento de que la máquina podría tener algo que ver con la distorsión de la realidad que él había experimentado lo invadió con una creciente sensación de horror. De pronto, la luz de la máquina parpadeó más intensamente y emitió un zumbido bajo, como si estuviera cobrando vida. Sin poder resistirse, Henry dio un paso más cerca de la máquina y vio que, en uno de los monitores a un lado, algo comenzó a mostrar su rostro. Al principio, no entendió lo que veía. Era una imagen borrosa, pero después se enfocó, y entonces lo vio claramente. Era su propio rostro, pero no como lo recordaba. Su reflejo en la pantalla no estaba alineado con su cuerpo. La imagen parecía distorsionada, como si se tratara de una versión del mismo, pero con los ojos vacíos y una sonrisa que parecía vacía y vacilante. En ese instante, algo dentro de él quebró. El miedo lo paralizó. La máquina estaba activada, y ahora la realidad misma parecía romperse, cada vez más lejos de lo que él conocía. Esto no es un experimento. Es una trampa. Aterrorizado, Henry dio un paso atrás, pero la sala comenzó a cerrarse a su alrededor. Las paredes se acercaban lentamente, como si la propia mansión quisiera apresarlo dentro de sí. La máquina seguía zumbando, y la imagen en la pantalla de la máquina comenzaba a mostrar una versión cada vez más distorsionada de su rostro, hasta que, finalmente, la figura en la pantalla ya no era él. Era alguien más, alguien que Henry no reconoció, pero que sentía que estaba vinculado con él de alguna manera extraña. En ese momento, las luces de la mansión comenzaron a parpadear, y un ruido sordo resonó por toda la casa. Henry intentó moverse, pero el suelo bajo sus pies se había vuelto inestable. De alguna manera, el mundo que lo rodeaba comenzaba a desintegrarse. La distorsión era tan extrema que ya no podía saber si estaba dentro de la mansión o si se encontraba atrapado en una ilusión creada por la misma máquina. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Era como si el tiempo y el espacio mismo se estuvieran disolviendo. La única certeza que tenía era que algo terrible se estaba desatando, algo mucho más grande y profundo de lo que había imaginado. La mansión, ahora, ya no era un lugar físico. Había dejado de ser un refugio para convertirse en una representación distorsionada de la mente humana, atrapando a todos los que se adentraban en sus entrañas. Henry ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era producto de su propia mente alterada. Capítulo 6. El umbral de lo imposible. Henry estaba atrapado. No había otra forma de describirlo. La distorsión que lo rodeaba no era solo una cuestión de espacio o tiempo, era algo mucho más siniestro, algo que se desbordaba de los confines de la razón humana. La mansión, en la que había ingresado como un hombre con una misión, ahora era un laberinto que lo engullía lentamente, como si todo a su alrededor fuera solo una ilusión, un constructo mental creado por fuerzas que no comprendía. Cada paso que daba era incierto, como si estuviera caminando sobre un terreno inestable, sin saber si el siguiente paso lo llevaría más cerca de la verdad o a una caída aún más profunda. Esto es lo que el Dr. Kleinplatz estaba buscando, pensó, mientras observaba cómo las sombras de la mansión parecían alargarse y retorcerse ante sus ojos. El aparato que había encontrado en el sótano seguía zumbando en su mente, como un eco incesante. La máquina había sido activada, y, al igual que en las notas del doctor, Henry ahora entendía que la realidad había comenzado a fracturarse. Lo que había comenzado como un experimento para estudiar la mente humana se había transformado en una tragedia. Al principio, intentó racionalizar todo lo que estaba sucediendo. Pensó que debía estar soñando, que todo era una pesadilla que podría despertar en cualquier momento. Pero los elementos a su alrededor no tenían la consistencia de un sueño. Las sombras se movían como entidades vivas, y el sonido de sus propios pasos resonaba en los pasillos vacíos de la mansión, como si fueran los últimos vestigios de una humanidad que había desaparecido. No podía volver atrás. Lo sabía. Ya no había un camino que lo llevara de vuelta a la normalidad.
El experimento de Kleinplatz lo había alcanzado, y ahora su destino estaba sellado. De repente, algo cambió en el ambiente. La mansión pareció susurrar, como si fuera consciente de su presencia. Los ecos de voces lejanas, ininteligibles, comenzaron a llenar el aire, como si las paredes mismas le hablaran, aunque no podía entender lo que decían. Eran murmullos, gritos apagados, risas fantasmales que se entrelazaban con el sonido del viento que se colaba por las rendijas. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y el frío comenzó a calar hasta los huesos. «¿Qué quieren de mí?», murmuró Henry, sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. Su voz resonó en los pasillos, pero no encontró respuesta, excepto por el sonido de su propio aliento entrecortado. Siguiendo la sensación de estar observado, Henry se dirigió a la biblioteca de la mansión, un lugar que, en teoría, debía estar lleno de libros y conocimientos. Pero al entrar, se encontró con una escena que no podía comprender. Los estantes estaban vacíos, y las mesas estaban cubiertas por un polvo espeso que parecía haber permanecido allí por años, o quizás siglos. Sin embargo, en el centro de la habitación, sobre una mesa desordenada, había un único libro, abierto como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Henry se acercó con cautela y vio que el libro estaba lleno de diagramas extraños, símbolos que no podía reconocer, y escritos que parecían cambiar frente a sus ojos. «Esto es imposible», pensó. El libro parecía moverse, como si las palabras estuvieran vivas, deslizándose de una página a otra, creando nuevos significados a medida que lo observaba. Lejos de ser el refugio intelectual que había imaginado, la biblioteca se convirtió en otro lugar de terror. Cada página que miraba lo sumía más en la locura. Los diagramas se formaban y deformaban, pero siempre había algo constante, la presencia de un símbolo, un círculo cerrado con una línea que lo atravesaba, como si representara un portal o una puerta entre dos mundos. Era el mismo símbolo que había encontrado en la puerta del sótano, y ahora parecía estar apareciendo en todas partes. «Este es el umbral», reflexionó Henry, su mente al borde del colapso. «El umbral entre la realidad y la locura. El lugar donde las reglas que conozco ya no se aplican». Entonces, como si el libro hubiera respondido a su pensamiento, la página comenzó a girar sola, abriéndose en una parte completamente diferente. Henry miró la nueva página y leyó lo que estaba escrito, aunque las palabras parecían llenas de una energía extraña que las hacía vibrar. En la parte superior de la página, apareció una frase que lo dejó helado. «El primer paso hacia lo desconocido es el reconocimiento de que lo imposible es real». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Esa frase resonó en lo más profundo de su ser. ¿Qué quería decir? ¿Lo imposible era realmente real? ¿Y si él ya había cruzado ese umbral sin darse cuenta? En un intento desesperado por encontrar algo que le diera sentido a todo esto, Henry comenzó a buscar más libros, más pistas. Pero mientras lo hacía, algo cambió. La mansión comenzó a desmoronarse. Las paredes crujieron, los pasillos se estrecharon y el suelo comenzó a agrietarse. Todo a su alrededor parecía estar desintegrándose, como si la misma estructura de la mansión estuviera siendo absorbida por la distorsión de la realidad. Finalmente, Henry llegó al pasillo que lo había traído hasta allí. El aire estaba pesado, y la oscuridad parecía invadir cada rincón. En el fondo del pasillo, vio una luz tenue. La luz provenía de una puerta entreabierta. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella, sintiendo que algo o alguien lo esperaba al otro lado. Cuando llegó frente a la puerta, una sensación de frío profundo lo recorrió. El pasillo detrás de él desapareció, y el tiempo mismo parecía detenerse. Solo quedaba esa puerta, esa entrada hacia lo desconocido. Al abrir la puerta, un viento helado lo envolvió, y en ese instante, una voz resonó en su mente. «Has cruzado el umbral. Ya no hay regreso». Y con esa voz, todo a su alrededor se desvaneció, sumiéndolo en la oscuridad total. Capítulo 7. La puerta del olvido. La oscuridad que envolvía a Henry era total, más allá de lo que cualquier sombra pudiera ofrecer. No había rastro de luz, no había indicios de que aún existiera un mundo fuera de ese vacío absoluto. A pesar de que no podía ver nada, podía sentir la presión del aire sobre su piel, como si estuviera suspendido en un espacio entre mundos, una brecha en la que el tiempo y el espacio no tenían sentido. En su mente, las palabras del Dr. Kleinplatz seguían resonando como un eco lejano,
como si alguien estuviera susurrando su nombre desde la otra dimensión en la que había quedado atrapado. Has cruzado el umbral. Ya no hay regreso. La frase, pronunciada en su mente, parecía provenir de todos los rincones del vacío. ¿Era su propia mente la que le hablaba? ¿O era la voz del doctor? No podía estar seguro. Solo sabía que la sensación de estar completamente solo y a la vez conectado con algo mucho más grande que él lo estaba volviendo loco. De repente, algo comenzó a cambiar. Una grieta en la oscuridad se abrió, revelando una rendija de luz. Era tenue al principio, pero se expandió rápidamente, como si una puerta invisible se estuviera abriendo. En ese instante, el aire se hizo más denso, y Henry sintió un tirón en su pecho, como si algo lo estuviera arrastrando hacia esa luz. Sin pensar, se dejó llevar por la fuerza, corriendo hacia el resplandor sin importarle que le esperaba al otro lado. Cuando finalmente cruzó la puerta de luz, se encontró en una habitación diferente. Esta vez, no era una sala fría y desordenada como las que había visto antes. Era una habitación sencilla, vacía, sin ventanas ni puertas. El suelo era de madera antigua, el techo bajo, y las paredes estaban cubiertas con un blanco inmaculado que reflejaba la luz con una intensidad que deslumbraba. A pesar de la simpleza del lugar, Henry sintió que algo era profundamente extraño. La habitación no tenía ningún tipo de mobiliario ni de adornos. Estaba vacía, pero a la vez parecía llena de una presencia palpable. En el centro de la habitación había un solo objeto, una puerta, completamente cerrada, sin ninguna marca o identificación que la diferenciara de cualquier otra puerta en una casa normal. Era una puerta sencilla, de madera oscura, pero había algo inquietante en ella. Henry sintió un impulso irrefrenable de acercarse, como si la puerta misma lo estuviera llamando. Se acercó lentamente, su respiración ahora más rápida. No sabía por qué, pero sentía que detrás de esa puerta se encontraba algo que debía ver, algo que debía entender. Cada paso que daba lo acercaba más a la puerta, y con cada paso sentía como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Una presión opresiva llenaba el aire a su alrededor, y la atmósfera parecía volverse más densa con cada segundo. Al llegar frente a la puerta, Henry extendió la mano, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Cuando sus dedos tocaron la madera, una corriente de energía recorrió su cuerpo, un choque eléctrico que lo hizo temblar. Sin embargo, no retrocedió. Con un esfuerzo, empujó la puerta y la hizo ceder lentamente, como si estuviera abriéndose con una resistencia extraña. Lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. No era otra habitación, ni otro pasillo. Era un vasto paisaje, una extensión interminable que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, más allá de las fronteras de lo que podía comprender. Ante él se desplegaba un paisaje árido y desolado, un desierto de tierra gris que parecía no tener fin. En el horizonte, una enorme tormenta oscura se levantaba, cubriendo el cielo de nubes pesadas que no parecían moverse. El aire estaba viciado, y el silencio que lo rodeaba era tan denso que casi se podía escuchar su propia respiración. Esto no puede ser real, pensó Henry, incapaz de comprender lo que estaba viendo. La tormenta no parecía estar hecha de viento o lluvia, sino de una niebla oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sin embargo, lo más desconcertante no era el paisaje desolado, sino lo que había en el centro de ese vasto desierto. En el medio de todo, como un faro en la distancia, se erguía una figura humana. No era una persona que Henry pudiera reconocer, pero había algo profundamente familiar en esa silueta. A pesar de la distancia, algo en él lo impulsaba a ir hacia esa figura, como si estuviera siendo atraído por una fuerza incontrolable. La figura estaba inmóvil, observando el horizonte, y Henry no podía entender cómo, pero sentía que la respuesta a todos sus miedos y preguntas residía en esa figura. Como si el Dr. Kleinplatt, o su propia mente, estuvieran guiando sus pasos. La tormenta a su alrededor comenzó a moverse de manera errática, las nubes oscilando y chocando entre sí como si estuvieran desmoronándose. Pero, en lugar de retroceder, Henry dio un paso hacia adelante, avanzando hacia la figura que lo aguardaba. Sin embargo, a medida que se acercaba, una sensación de incertidumbre comenzó a invadir su mente. ¿Qué hay más allá de esta figura?, se preguntó. El miedo lo asaltó, pero la necesidad de saber, de comprender lo que estaba ocurriendo, lo empujaba hacia adelante. En el momento en que estuvo lo suficientemente cerca de la figura, ésta giró lentamente, y Henry pudo ver su rostro.
Era un rostro que le resultaba familiar, pero no podía ponerle nombre. Era como si hubiera visto esa cara en alguna parte antes, pero en un tiempo y lugar que no podía recordar. ¿Quién eres?, preguntó Henry, su voz quebrada por la angustia. La figura no respondió, pero la mirada en sus ojos parecía decirlo todo. En ese instante, una comprensión profunda se apoderó de él. La figura representaba algo que había estado buscando todo el tiempo: el conocimiento de sí mismo, la confrontación con sus propios miedos y dudas. Pero había algo más, algo oscuro y profundo que aún no podía comprender. La figura levantó una mano, señalando hacia el horizonte, donde la tormenta se intensificaba. No hay vuelta atrás, dijo la figura, con una voz que parecía resonar desde lo más profundo del desierto. Y en ese momento, Henry entendió la magnitud de lo que había hecho. Había cruzado la puerta del olvido, y ahora no quedaba más que seguir adelante, sin saber lo que le depararía el futuro. Capítulo 8. El reflejo de la verdad. El viento comenzó a levantarse, un murmullo sordo que ascendía desde el árido suelo y retumbaba en los oídos de Henry como si el propio desierto estuviera respirando. Frente a él, la figura seguía inmóvil, pero sus ojos parecían arder con un brillo extraño, un fuego oculto que no pertenecía a este mundo. Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. «¿Quién eres?», repitió con la voz tensa. El silencio fue la única respuesta. Sin embargo, la figura levantó lentamente una mano y señaló hacia el suelo. Henry bajó la vista y notó algo que no había visto antes: un pequeño charco de agua en medio de la tierra seca. La superficie era completamente lisa, como un espejo de cristal. Se arrodilló frente al charco y, con cautela, miró dentro. Su reflejo apareció de inmediato, pero lo que vio no era la imagen que esperaba. Su rostro estaba ahí, pero no era suyo. O, mejor dicho, no era como él recordaba. Sus ojos estaban más oscuros, su piel más pálida. Había algo inquietante en su expresión, como si una parte de él hubiera cambiado sin que lo notara. Se inclinó un poco más, intentando entender lo que veía, y en ese instante, el reflejo se movió por sí solo. La figura en el agua sonrió, una sonrisa que Henry no había hecho. De repente, el reflejo alzó una mano y la extendió hacia la superficie. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible tiró de él con violencia, como si la imagen en el agua quisiera arrastrarlo dentro. Henry forcejeó, sintiendo como su cuerpo era succionado por una fuerza imposible. Su visión se nubló, el sonido del viento desapareció, y por un momento, solo hubo oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en el desierto. Estaba de pie en un corredor largo y estrecho, iluminado por una tenue luz azulada que parecía provenir de las paredes mismas. El aire era denso, casi sofocante. Miró a su alrededor, pero no había puertas, solo una pared tras otra, sin indicios de salida. De repente, un eco resonó en el pasillo. Un susurro, apenas perceptible, que flotaba en el aire como el rastro de una voz perdida. Henry giró la cabeza, buscando la fuente del sonido. «Eres tú». Simpa has sido too. La voz venía de detrás de él. Se dio la vuelta lentamente y lo vio. Su propio reflejo, de pie frente a él. Pero no era un simple reflejo. Era él mismo, y al mismo tiempo, alguien más. «¿Qué es esto?», murmuró Henry. Su doble inclinó la cabeza y lo observó con curiosidad. «La pregunta correcta no es qué, sino por qué», respondió con su misma voz, pero más fría, más distante. «Has venido hasta aquí buscando respuestas, ¿pero realmente quieres saberlas?». Henry sintió un nudo en el estómago. Algo en la forma en que su reflejo lo miraba le hacía pensar que la verdad que buscaba no era algo que quisiera escuchar. «No tengo opción», dijo con firmeza. Su reflejo sonrió. «Siempre tienes opción. Pero elegir saber significa aceptar lo que descubrirás». Henry respiró hondo y dio un paso adelante. «Dímelo». El reflejo alzó una mano y señaló el final del pasillo. «Si quieres la verdad, entonces sigue caminando». Henry miró en la dirección que señalaba y vio que el corredor se extendía hacia la oscuridad. No había más opciones. Dio el primer paso, sin saber si estaba avanzando hacia la verdad, o hacia su propia condenación. Capítulo 9. La puerta de los ecos. Henry caminaba por el corredor oscuro, cada paso resonando en el vacío como el latido de su propio corazón.
La luz azulada que iluminaba las paredes parecía no provenir de ningún lugar en particular, sino de la misma estructura del lugar, como si las paredes estuvieran vivas, respirando junto a él. La temperatura era fría y húmeda, y el aire se sentía cargado de una extraña presión, como si estuviera dentro de un espacio suspendido fuera del tiempo. Su reflejo, que había aparecido tan repentinamente, lo había dejado desconcertado. Pero ahora, mientras avanzaba por el pasillo, lo único que podía oír era su propio respiro entrecortado. Nadie lo seguía, nadie lo observaba. Solo el eco de sus pasos. Pero entonces, cuando creía que el pasillo no terminaría nunca, algo cambió. Una puerta apareció frente a él, una puerta que antes no estaba allí. Era una puerta de madera oscura, decorada con intrincados tallados que parecían moverse sutilmente, como si estuvieran vivos. El brillo tenue de la luz azulada parecía distorsionarse alrededor de la puerta, como si la misma realidad fuera menos sólida allí. Henry se detuvo ante ella, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Sabía que debía entrar, aunque algo en su interior le decía que lo que le esperaba detrás de esa puerta no era algo que pudiera entender o manejar. Sin embargo, su curiosidad, esa fuerza irrefrenable que lo había llevado a través de cada desafío hasta ese momento, lo empujó a dar el siguiente paso. Al poner su mano en el pomo de la puerta, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si toda su existencia estuviera a punto de ser alterada. Giró el pomo lentamente, y con un crujido sordo, la puerta se abrió ante él. Lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. La sala que se extendía frente a él era grande, mucho más grande de lo que podía haber imaginado. La habitación estaba llena de espejos, de diferentes formas y tamaños, pero lo más desconcertante de todo era que no reflejaban su imagen. Los espejos reflejaban momentos de su vida, momentos que él había olvidado, momentos que ni siquiera recordaba haber vivido. Cada espejo mostraba una escena diferente: su infancia, sus decisiones, sus miedos. Pero no solo eso, había un espejo que reflejaba a una versión del misma, observándose en el presente, pero con una expresión de desesperación. «¿Qué es esto?», murmuró Henry, avanzando con cautela hacia uno de los espejos. El reflejo en el cristal se distorsionó por un momento, y de repente, las imágenes cambiaron. Ahora, el espejo mostraba una escena del futuro, una versión de Henry que se encontraba en una habitación oscura, solo, desesperado. Sus ojos estaban llenos de un miedo palpable. La imagen se movió, como si la escena fuera más que una simple visión. Parecía ser un eco de algo que estaba por suceder. Henry retrocedió rápidamente. La escena del futuro desapareció en un parpadeo, y la habitación se sumió nuevamente en el silencio. No sabía qué significaban esos reflejos. No sabía si eran recuerdos, visiones de lo que podría ocurrir o simplemente ilusiones creadas por la mente del Dr. Kleinplatz. Pero lo que estaba seguro era que cada imagen tenía un peso, como si las decisiones de su vida lo hubieran llevado a este momento, a este cruce de caminos. A medida que caminaba por la sala, un murmullo comenzó a llenar el aire, un susurro de voces, como ecos provenientes de todas direcciones. Las voces no eran claras, pero Henry las reconoció. Eran suyas. Eran las voces que había escuchado en su mente, las que lo habían atormentado durante toda su existencia. Las voces que le habían dicho que no era suficiente, que siempre había algo que debía cambiar. Las voces que lo habían empujado hacia el experimento, hacia este lugar desconocido. «¿Qué esperas, Henry?». Las voces le susurraban, llenas de desesperación. «¿Vas a seguir buscando las respuestas o vas a quedar atrapado aquí para siempre?». De repente, una figura apareció entre los espejos. Era él, o al menos lo parecía. Pero esta versión de Henry no se veía como la que había visto en el pasillo. Esta versión estaba envejecida, sus ojos vacíos y su rostro marcado por una profunda tristeza. «Tú también lo sabes», dijo la figura con voz rasposa. «Sabes que no importa lo que hagas. Siempre vas a estar atrapado en este ciclo». Henry dio un paso atrás, el miedo creciendo en su pecho. «No», dijo, su voz temblorosa. «No estoy atrapado. Puedo cambiar». Pero la figura envejecida sonrió con tristeza. «Ya es demasiado tarde, Henry. Las respuestas que buscas no son las que necesitas. El pasado siempre te alcanzará». Con un súbito movimiento, la figura levantó la mano, y todos los espejos comenzaron a distorsionarse,
las imágenes rotas y distorsionadas cubriendo las paredes como si el espacio entero estuviera colapsando. Henry intentó moverse, pero los ecos de las voces lo rodearon, lo aprisionaron. En ese instante, algo dentro de él se quebró. Sintió que estaba perdiendo el control, como si su mente se estuviera desmoronando bajo el peso de los recuerdos y las decisiones. No puedes escapar de ti mismo, le dijeron las voces, cada palabra un golpe en su alma. En ese momento, una puerta apareció frente a él, justo cuando las imágenes comenzaron a volverse aún más intensas, más desesperantes. La puerta estaba iluminada por una luz brillante, como si fuera la única salida. Sin pensarlo, Henry dio un paso hacia ella, decidido a escapar de la habitación llena de reflejos y voces. Antes de cruzarla, sin embargo, las últimas palabras de la figura envejecida resonaron en su mente. La verdad no te liberará. Solo te destruirá. Capítulo 10. La verdad oculta. Henry cruzó la puerta de luz con un paso decidido, pero tan pronto como la atravesó, la brillantez de la sala desapareció, dejándolo de nuevo en la penumbra. El aire se sentía más denso, casi palpable, y por un momento, pensó que había regresado al mismo pasillo oscuro del que había huido anteriormente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era así. Es lugar era diferente. Frente a él, la oscuridad comenzaba a disiparse lentamente, revelando una figura inmóvil. Era el Dr. Kleinplatt, que permanecía en pie, con su rostro serio y casi desinteresado, observándolo con sus ojos penetrantes. La luz que iluminaba la figura del doctor no provenía de ninguna fuente visible, pero él brillaba, como si fuera una manifestación de la misma realidad que Henry estaba comenzando a cuestionar. ¿Sabías que esto iba a suceder?, preguntó Henry, sus palabras llenas de confusión y creciente desesperación. El doctor no respondió de inmediato. En cambio, avanzó lentamente hacia él, cada paso resonando en el silencio como un eco distante de la inevitabilidad. Finalmente, cuando estuvo cerca de Henry, lo miró con una mezcla de empatía y desaprobación. Lo sabía, Henry. Desde el principio. Pero tú pensaste que podías desafiarlo. Pensaste que podías escapar de lo que te esperaba. Henry apretó los puños, el fuego de su frustración ardiendo en su interior. El descubrimiento de los espejos, las voces, las figuras distorsionadas de su pasado, lo había dejado en un estado de confusión profunda. Cada paso lo había acercado más a una verdad que parecía imposible de comprender, pero ahora, de pie frente al hombre que había iniciado todo esto, entendió que la respuesta que buscaba siempre había estado frente a él. ¿Qué verdad, doctor? Su voz tembló de rabia. ¿Qué es lo que quiero entender? El doctor sonrió, pero su sonrisa no era amistosa, sino fría y distante. La verdad, Henry, es que no hay escapatoria. La vida es un ciclo de decisiones, de repeticiones. Cada paso que das, cada elección que haces, te lleva siempre a este mismo punto. Tú eres el arquitecto de tu propia condena. Las palabras del doctor resonaron en la mente de Henry como un trueno. ¿Era eso lo que había estado buscando? ¿Una revelación sobre su vida, una verdad que le permitiera comprenderlo todo? Las voces y los espejos lo habían llevado hasta aquí, pero ahora, frente a Kleinplatt, la desesperación se hacía más grande. No puede ser, murmuró Henry, su mente intentando asimilar lo que el doctor decía. ¿Acaso todo lo que había vivido no tenía más sentido que un ciclo sin fin? Todo lo que había hecho, cada esfuerzo, cada sacrificio, ¿no servía más que para reforzar lo que ya estaba escrito? El doctor, como si hubiera leído sus pensamientos, asintió con la cabeza, como un maestro que finalmente ve que su alumno ha comprendido la lección más dolorosa. Así es. Y esa es la verdad que no puedes negar, Henry. Lo que has vivido, lo que vives ahora, es solo un reflejo de lo que ya has hecho. Tu mente, tu conciencia, está atrapada en una maraña de elecciones pasadas. El experimento no era solo un estudio del comportamiento humano. Era una prueba. Una prueba para ver si podrías escapar de ti mismo. Henry sintió que sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo erguido. El dolor en su pecho era insoportable, como si algo en su interior estuviera desmoronándose. Pero no podía permitir que lo destruyera. No podía rendirse. Algo dentro de él seguía luchando, exigiendo respuestas que ahora parecían más amargas que nunca. ¿Por qué yo, entonces?, preguntó, la angustia palpable en su voz. ¿Por qué me elegiste para esto?
El doctor hizo una pausa, sus ojos brillando con una mezcla de arrepentimiento y comprensión. Porque eres como todos nosotros, Henry. Crees que puedes cambiar. Crees que puedes escapar de lo que eres. Pero la verdad es que no hay escapatoria. Lo que has sido, siempre será. Y lo que haces hoy es solo el eco de lo que hiciste ayer. La sala se llenó de un silencio denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Henry cerró los ojos y respiró profundamente. Su mente, inundada por las palabras del doctor, trató de encontrar algún tipo de lógica en ellas, alguna rendija de esperanza. Pero cuanto más pensaba, más claro se volvía que todo lo que había hecho, todo lo que había buscado, no era más que una repetición. El doctor, notando su vacilación, dio un paso atrás y, con una mirada sombría, le dijo: «Te daré una última oportunidad, Henry. Puedes volver atrás. Puedes salir de este ciclo. Pero para hacerlo, tendrás que aceptar lo que eres. Y una vez que lo hagas, ya no habrá vuelta atrás». Henry lo miró, sus ojos fijos en los del doctor. ¿Qué significaba eso? ¿Podría realmente escapar? ¿O estaba condenado a seguir repitiendo los mismos errores, una y otra vez, en un ciclo interminable? La tensión en su pecho aumentaba mientras la respuesta seguía eludiéndolo. Finalmente, sin poder soportar más el peso de las palabras del doctor, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Un paso tras otro, su mente aún luchando con lo que acababa de oír. Pero cada paso lo acercaba a la puerta, a la salida que le había sido prometida, aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre. Al cruzar la puerta, las voces del doctor se desvanecieron, pero la verdad que había descubierto, permaneció con él, atrapada en cada rincón de su ser. Y aunque intentaba convencerse de que había encontrado una salida, algo en su interior le decía que nunca podría escapar de lo que era. Capítulo 11. El despertar del abismo. Henry caminaba sin rumbo fijo, sus pensamientos atrapados en el laberinto de lo que había aprendido. Cada paso que daba parecía llevarlo a un lugar conocido, pero al mismo tiempo completamente ajeno. El corredor se alargaba indefinidamente ante él, la luz azulada envolviéndolo, pero a medida que avanzaba, sentía que esa luz ya no ofrecía consuelo. Ahora, la oscuridad parecía más atractiva, como un lugar donde las respuestas podrían ser finalmente reveladas. La figura del Dr. Kleinplatz seguía pesando en su mente, sus palabras reverberando en cada rincón de su conciencia. La verdad es que no hay escapatoria. Henry había escuchado esas palabras una y otra vez, como un eco interminable. Pero, ¿era realmente cierto? Si no había escapatoria, ¿por qué su mente seguía buscando una salida? ¿Por qué algo en su interior seguía empujándolo hacia adelante, incluso cuando la desesperación se cernía sobre él? No era la primera vez que se enfrentaba a la sensación de estar atrapado, pero ahora todo parecía más claro. Era como si estuviera viviendo en un ciclo sin fin, una espiral descendente de decisiones que lo habían llevado siempre al mismo punto. El mismo miedo, la misma duda, la misma oscuridad. La voz del doctor resonaba en su mente, tan vívida como si estuviera a su lado. Lo que has vivido, lo que vives ahora, es solo un reflejo de lo que ya has hecho. Henry apretó los dientes. Sabía que debía encontrar la forma de salir de ese ciclo. Pero, ¿cómo? Si todas sus acciones, todos sus esfuerzos, no hacían más que llevarlo a este lugar, ¿cómo podía romper el patrón? El pasillo finalmente se terminó, y ante él apareció una puerta de hierro, tan sólida y fría como el acero de la verdad misma. Sin pensarlo, Henry la empujó. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió de inmediato. La temperatura descendió, el aire se volvió más denso, como si estuviera bajando a una cueva profunda, oculta bajo la superficie de la mente humana. La sala que encontró al otro lado era amplia, con muros de piedra y techos altos que se perdían en la oscuridad. Había una sensación palpable de antigüedad, como si el lugar hubiera estado allí durante siglos. El eco de sus propios pasos era lo único que rompía el silencio. Pero algo más estaba allí, algo que él no podía ver pero sí sentir. La sala, aunque vacía a simple vista, estaba llena de presencias invisibles, de miradas que lo observaban desde las sombras. En el centro de la sala había una gran mesa de piedra, cubierta por un mantel negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Alrededor de la mesa, figuras sombrías estaban sentadas, pero Henry no podía ver sus rostros. Solo podía percibir su presencia, su energía,
como si fueran testigos de algo que estaba a punto de ocurrir. Se acercó a la mesa, pero antes de que pudiera examinarla, una voz profunda y resonante surgió de la oscuridad, como un eco lejano de tiempos remotos. Has llegado lejos, Henry. Demasiado lejos para volver atrás. Henry giró rápidamente, buscando la fuente de la voz, pero no vio nada. La voz continuó, como si emanara del mismo aire que lo rodeaba. Todo lo que has hecho, cada paso, cada decisión, ha sido parte del plan. No hay vuelta atrás. El ciclo está completo. La sensación de estar atrapado, de estar condenado a repetir su vida una y otra vez, se hizo más fuerte. Cada palabra de la voz parecía confirmarlo. Pero Henry, aún con el miedo atenazando su pecho, no se detuvo. No podía dejar que aquello lo dominara. No podía rendirse ante la oscuridad que lo rodeaba. ¿Qué quieres de mí?, gritó Henry, su voz quebrada por la frustración y la desesperación. La voz no respondió de inmediato, pero el aire en la sala comenzó a vibrar, como si una fuerza invisible estuviera manipulando el espacio mismo. La mesa de piedra comenzó a temblar, y una luz tenue apareció en el centro de la habitación. La luz se condensó, formando una figura, una sombra en la que Henry reconoció la silueta del Dr. Kleinplatz. Pero esta vez no era un hombre real. Era una representación, una manifestación de todo lo que Henry había aprendido, de todo lo que había sufrido. La figura se movió lentamente hacia él, su presencia invadiendo la sala. Henry dio un paso atrás, pero la figura continuó acercándose, su sombra alargándose como un velo oscuro. ¿Por qué persistes, Henry?, preguntó la figura en voz baja, pero sus palabras resonaron como un trueno en la mente de Henry. Ya has aprendido lo que debes saber. La verdad no te liberará. Solo te destruirá. Con cada palabra, la sombra del doctor parecía crecer, extendiéndose por la sala. Henry luchaba por mantener el control, pero la angustia lo embargaba. ¿Era cierto? ¿La verdad realmente lo destruiría? ¿Acaso todo lo que había hecho no había servido más que para acercarse a una revelación que, al final, no podría soportar? La figura continuó acercándose, su rostro impreciso pero lleno de una tristeza infinita. Lo que has hecho, lo que has buscado, ya no importa. Estás condenado a vivir este ciclo, y cada vez que intentes escapar, volverás a este lugar. Al principio pensaste que la verdad te liberaría. Ahora sabes que es lo único que puede destruirte. Henry sintió el peso de esas palabras, el peso de toda su vida, de todos sus esfuerzos por encontrar sentido, por cambiar su destino. Y por un instante, estuvo a punto de rendirse. Estaba agotado. Pero entonces, algo en su interior se despertó. Un fuego, una chispa de algo más allá del miedo. Porque, aunque la figura del doctor le decía que no podía escapar, él sabía que algo no estaba bien. Algo dentro de él seguía luchando, exigiendo una respuesta, buscando una salida. Con un esfuerzo titánico, Henry miró a la figura del doctor, con voz temblorosa pero firme, dijo: No voy a rendirme. No importa lo que me digas, no voy a dejar que este ciclo me defina. La figura del doctor sonrió tristemente, y con un gesto de la mano, la sala comenzó a desmoronarse. La oscuridad lo envolvió por completo. Capítulo 12. La decisión final. La oscuridad lo envolvía, pero Henry no se dejaba consumir por ella. A pesar de las palabras del Dr. Kleinplatz y la fuerza de la sombra que lo perseguía, algo dentro de él permanecía intacto. La oscuridad que se desmoronaba a su alrededor no era más que un reflejo de su propia mente, una construcción que había comenzado a formar desde el primer paso que dio hacia ese lugar desconocido. La sala donde se encontraba ahora parecía desvanecerse, las paredes se desmoronaban como si estuvieran hechas de humo. El aire, denso y pesado, comenzaba a disiparse lentamente, dando paso a una niebla espesa que se deslizaba sobre el suelo como un manto frío. Henry miró a su alrededor, buscando alguna señal de esperanza, algo que lo guiara fuera de ese abismo, fuera de la trampa en la que había caído. Pero lo único que podía ver era la figura del doctor, cada vez más difusa y distante. No hay forma de escapar, Henry, dijo la figura, ahora más lejana, como si estuviera perdiendo fuerza con cada palabra. Todo lo que has hecho, todo lo que eres, es parte de este ciclo. Te has convertido en una víctima de tus propias decisiones. Las palabras se colaron en su mente, una vez más, retumbando en sus oídos. La sensación de estar atrapado,
de no poder liberarse de las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo, se apoderó de él. Pero, a pesar de la confusión, Henry no podía rendirse. Algo dentro de él, una chispa diminuta pero persistente, lo mantenía en pie. Y fue en ese momento, cuando la figura del doctor se desvaneció aún más, que Henry comprendió lo que debía hacer. Cerró los ojos, respiró profundamente y, por un instante, dejó de pensar en la situación que lo rodeaba. No importaba lo que el doctor dijera, ni lo que él mismo había creído hasta ese momento. El ciclo de su vida, las repeticiones constantes, las decisiones que lo habían llevado hasta aquí, no lo definían. No podían definirlo. La voz del doctor resonó una vez más, esta vez más débil, más distante. Te he dado todo lo que necesitas saber, Henry. Te he mostrado la verdad. Ahora, ¿qué harás con ella? Henry abrió los ojos. En su mente, un torrente de pensamientos y sentimientos se desbordó. Por fin, entendió lo que el doctor había estado tratando de mostrarle todo el tiempo. La verdad no era un castigo. No era algo que lo aplastara, ni lo hundiera en la desesperación. La verdad era una elección. La elección de aceptar quién era, de aceptar su pasado, sus errores, sus éxitos y fracasos. La verdad era la posibilidad de cambiar, incluso cuando parecía que no había forma de hacerlo. La niebla alrededor de él comenzó a disiparse, y una tenue luz apareció en el horizonte, como un faro lejano. Henry dio un paso hacia ella, el suelo firme bajo sus pies. Cada paso lo acercaba más a esa luz, a esa claridad que había estado buscando, una claridad que no se encontraba en la evasión o en la huida de sí mismo, sino en el reconocimiento de lo que era y lo que podía llegar a ser. Lo haré, doctor, dijo, su voz tranquila pero llena de determinación. Lo haré, porque ahora entiendo que la decisión está en mis manos. La verdad no me destruirá. Me liberará. Con esas palabras, la figura del doctor desapareció por completo, disolviéndose en la misma niebla que había comenzado a desvanecerse. La luz se hizo más intensa, envolviendo todo a su alrededor, hasta que no quedó nada más que la sensación de paz, una sensación de aceptación. La puerta frente a él se abrió lentamente, revelando un camino iluminado por una luz suave y cálida. Henry, finalmente libre de la sombra del pasado y del ciclo que lo había atrapado, comenzó a caminar hacia ese nuevo camino. Cada paso lo acercaba a la libertad que tanto había buscado, a una vida nueva donde él podría decidir, sin las cadenas del destino o de las decisiones pasadas. Mientras avanzaba, las palabras del doctor aún flotaban en su mente, pero ya no tenían el mismo peso. Ahora entendía que la verdad no era algo que debiera temer, sino algo que podía usar para construir su futuro, un futuro donde las decisiones ya no serían repeticiones, sino elecciones conscientes y llenas de propósito. Con cada paso que daba, la oscuridad detrás de él desaparecía, y la luz, finalmente, lo envolvía por completo. Capítulo 13. La esencia del cambio. Henry caminaba por el sendero iluminado, cada paso un reflejo de la claridad que comenzaba a llenar su mente. La luz, suave pero constante, lo envolvía en una atmósfera de calma, una calma que se sentía ajena a los torbellinos de pensamientos y emociones que antes lo arrastraban sin descanso. Pero ahora todo era diferente. Ahora sabía que cada paso tenía un propósito. Cada acción, por mínima que fuera, estaba impregnada con la posibilidad de transformación. La luz a su alrededor parecía tener vida propia, como si estuviera respirando con él. La niebla que antes lo rodeaba había desaparecido por completo, y la oscuridad de la que había estado huyendo se desvaneció, dejándole solo la pureza de ese nuevo camino. Pero no fue solo el ambiente lo que cambió. Fue él mismo. La figura del Dr. Kleinplatt, su sombra interminable, ya no lo perseguía. Lo que había comenzado como un tormento de pensamientos, angustias y dudas, ahora era simplemente un recuerdo lejano. Algo había sucedido en el interior de Henry, una transformación que ya no podía deshacer. Había elegido la libertad. A medida que avanzaba por el camino, las imágenes de su vida pasada comenzaron a aparecer ante él, no como una condena, sino como una serie de momentos de aprendizaje. Los recuerdos que antes le parecían solo fracasos y errores se reconstruían en su mente, no como cadenas, sino como lecciones, como escalones que lo habían llevado hasta este punto de su vida. La angustia y el arrepentimiento ya no tenían poder sobre él. Ahora, esos mismos momentos eran parte de la fuerza que lo impulsaba hacia adelante, hacia algo más grande, algo que aún no comprendía completamente, pero que sabía que tenía que experimentar.
De repente, el camino comenzó a abrirse en dos direcciones. Un sendero continuaba recto, claro y brillante, mientras que el otro se desvanecía en la oscuridad, pero en sus orillas había destellos de luz, como si escondiera un misterio que solo algunos se atrevían a descubrir. Henry se detuvo frente a la bifurcación, y aunque la elección parecía sencilla, había algo en el aire que lo hacía vacilar. No era miedo lo que sentía, sino una profunda reflexión sobre lo que implicaba cada opción. ¿Qué harás ahora, Henry? La pregunta flotó en su mente como una invitación a decidir, a actuar, a dar el siguiente paso. Las palabras del Dr. Kleinplatz vinieron a él nuevamente, pero esta vez no eran un susurro de desesperanza, sino una reflexión más profunda. Lo que has hecho hasta ahora ha sido solo el principio. Ahora, la verdadera decisión comienza. Henry cerró los ojos un momento. No estaba buscando una respuesta inmediata. Sabía que la respuesta vendría con el tiempo, pero lo que sí entendió en ese instante fue que ya no se encontraba atrapado en las mismas cadenas de antes. Ahora tenía la libertad de elegir. Y esa libertad, aunque aterradora, era también su salvación. El camino hacia la luz parecía el más sencillo, el más directo. Pero Henry sabía que a veces las decisiones fáciles no son las que ofrecen el verdadero crecimiento. El otro camino, oscuro pero lleno de misterio, lo llamaba con fuerza. El eco de la oscuridad no lo asustaba, sino que lo atraía. Sabía que el verdadero cambio no solo se encontraba en la claridad de la luz, sino también en la capacidad de enfrentarse a lo desconocido, de caminar hacia lo que no se puede ver con los ojos, pero sí con el corazón. No podía seguir buscando respuestas fuera de él. Las respuestas siempre habían estado dentro de él. Pero ahora, la cuestión no era simplemente saber qué hacer. Se trataba de cómo lo iba a hacer. No podía esperar más. La elección no solo se trataba del camino que tomara, sino de la forma en que decidiera vivir, de la forma en que abrazara su libertad. Henry dio un paso hacia el camino oscuro. Al principio, el cambio fue apenas perceptible. El aire se tornó más fresco, y la luz comenzó a desvanecerse, pero lo que lo rodeaba no era una oscuridad absoluta. Era como si la luz misma se estuviera filtrando a través de la niebla, creando sombras que lo guiaban. La sensación de incertidumbre fue reemplazada por una sensación de aventura, de exploración. Este no era un camino de desesperación. Era un camino hacia la autoexploración. Mientras caminaba, la niebla empezó a despejarse gradualmente, y en su mente, la claridad comenzó a asentarse. El ciclo que lo había atormentado ya no era una carga. Se transformaba ahora en un puente hacia un futuro que se creaba paso a paso. Los recuerdos ya no eran grilletes, sino historias que él mismo había reescrito. Había dejado de ser un prisionero del pasado. Ya no veía su vida como un conjunto de errores, sino como una serie de experiencias que lo habían formado, que lo habían hecho crecer, que lo habían preparado para este momento. De repente, un suave resplandor emergió de entre la oscuridad, un resplandor cálido, como una luz interior que iluminaba no solo el camino, sino también su corazón. Henry miró hacia atrás una última vez, observando el sendero de luz que se había alejado. El silencio que lo rodeaba era profundo, pero no vacío. Estaba lleno de significado. No hay vuelta atrás, dijo para sí mismo. Las palabras resonaron dentro de él, pero ya no tenían el tono de resignación que antes habían tenido. Esta vez, la afirmación era un acto de poder. Había tomado la decisión, había dado el paso hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia su propio proceso de cambio y transformación. Y aunque no podía predecir lo que el futuro le depararía, sabía una cosa: no importaba lo que viniera, ya estaba listo para enfrentarlo. Con cada paso que daba, la luz interna de su alma parecía hacerse más fuerte, más clara. Ya no necesitaba la luz del camino, ni las sombras del miedo. Tenía su propia luz, la luz de su libertad y su conciencia recién despertada. Capítulo 14. Enfrentando lo desconocido. Henry avanzaba lentamente por el camino oscuro. La niebla que lo rodeaba parecía disolverse poco a poco mientras sus pasos resonaban en la quietud. El aire estaba impregnado de un silencio profundo, uno que no era opresivo, sino más bien reflexivo. En cada respiro, sentía que algo dentro de él se desvelaba, algo que había permanecido oculto en las sombras de su conciencia. La luz que antes lo rodeaba había desaparecido por completo, pero la oscuridad no lo intimidaba. Al contrario, sentía una extraña calma en su interior,
como si este fuera el paso necesario para llegar a algo mucho más grande. El camino que había tomado no era el más fácil ni el más directo, pero era el que más resonaba con su alma. A medida que avanzaba, comprendía que no se trataba solo de un simple recorrido físico, sino de una travesía interna. Las experiencias del pasado, que antes lo atormentaban, ahora parecían menos pesadas. Ya no las veía como cicatrices, sino como señales de su evolución. Había sido forjado por ellas, y aunque el camino era incierto, ahora entendía que no debía temer a lo desconocido. A lo lejos, una figura emergió de la oscuridad, una sombra que, por un momento, lo hizo vacilar. El doctor Kleinplatz apareció, no como una figura temida, sino como una manifestación de su propio pasado, una parte de sí mismo que debía enfrentar una vez más. Henry se detuvo y observó, no con miedo, sino con curiosidad. La figura no se movió, permaneció estática a la distancia, como un reflejo de algo que había quedado atrás, algo que ya no podía controlarlo, sino solo comprenderlo. ¿Qué buscas aquí, Kleinplatz?, preguntó Henry, aunque la respuesta no la esperaba de él. La respuesta debía salir de su propia voz, de sus propios pensamientos. La figura del doctor Kleinplatz no respondió, pero Henry, mirando fijamente la oscuridad que lo rodeaba, entendió lo que debía hacer. Ya no era el hombre que temía enfrentar sus miedos, ya no era el hombre que se escondía detrás de las sombras de la incertidumbre. Había dado un paso más allá, enfrentando no solo a las figuras de su pasado, sino también a sus propios pensamientos y emociones. Sabía que la batalla ya no era con otros, sino con él mismo, con su capacidad de aceptarse tal y como era, sin tratar de huir de su propia naturaleza. Mientras miraba hacia el horizonte oscuro, una idea poderosa surgió en su mente. El cambio no llegaba de manera externa, no llegaba por la acción de otro, sino que provenía de su propia voluntad de ser diferente, de ver el mundo a través de nuevos ojos. El doctor Kleinplatz representaba el pasado, las enseñanzas que lo habían marcado y lo habían limitado, pero ya no tenía poder sobre él. Ya no tenía influencia en su vida. Henry comprendió que el cambio no requería luchar contra algo, sino simplemente aceptar lo que ya era parte de su historia. El camino estaba claro ahora, no porque fuera más brillante, sino porque Henry había aprendido a ver en la oscuridad. La sombra del doctor Kleinplatz se desvaneció lentamente, dejando que Henry siguiera adelante. La niebla ya no lo acechaba, porque ahora él mismo era la luz que lo guiaba. No se trataba de encontrar respuestas a todo, ni de deshacerse de su pasado. El verdadero desafío era aprender a vivir con él, a integrar cada experiencia, cada lección, y hacer de ella una parte de su ser, sin que eso lo definiera por completo. Había llegado a la conclusión de que el cambio más grande no venía de escapar de los miedos, sino de abrazarlos, de entender que lo desconocido no era el enemigo, sino un campo de posibilidades. Henry avanzó con determinación, sin importar lo que el futuro pudiera traer. Había entendido que la respuesta no se encontraba en las promesas de un camino sin obstáculos, sino en la capacidad de caminar a pesar de ellos. Sabía que cada paso, cada momento de incertidumbre, era una oportunidad para aprender, para crecer. La oscuridad ya no lo desbordaba, sino que lo empujaba hacia adelante, hacia un destino que aún no entendía completamente, pero que sabía que valía la pena explorar. El doctor Kleinplatz ya no era más que una sombra del pasado. Henry, con cada paso que daba, se alejaba de esa figura. No porque quisiera olvidarla, sino porque había aprendido a no depender de ella. La verdadera libertad no era liberarse de las figuras externas, sino de las cadenas que uno mismo se coloca. Y así, mientras avanzaba, sentía que la luz interna que había comenzado a crecer dentro de él ahora brillaba con más fuerza que nunca. Henry no necesitaba respuestas definitivas. No las buscaba. Sabía que la verdadera sabiduría residía en el proceso, en el acto mismo de vivir, de avanzar a pesar de lo incierto. El camino que había elegido no era fácil, pero estaba en paz con su decisión. Y eso, en última instancia, era todo lo que necesitaba. Capítulo 15. La revelación final. La niebla que había acompañado a Henry en su viaje comenzó a disiparse, lentamente, como si el aire mismo estuviera exhalando una gran liberación. La sensación de estar en un lugar desconocido ya no lo asustaba. Al contrario, se había convertido en una sensación familiar. El camino, antes tan incierto, ahora parecía claro. Cada paso que daba estaba lleno de una extraña paz,
una serenidad profunda que solo puede experimentar quien ha enfrentado las tormentas de su propia mente y ha emergido sin miedo, sin duda, y sin lo que antes consideraba limitaciones. Henry se encontraba en lo que parecía ser el final de su viaje. No había grandes revelaciones externas, ni un gran cambio físico, pero había algo mucho más poderoso en juego. Había llegado al lugar donde la verdadera comprensión se encontraba. No estaba buscando respuestas definitivas a todas las preguntas que le habían inquietado, porque ya había entendido que el verdadero sentido de la vida no radicaba en tener todas las respuestas, sino en vivir con las preguntas, en experimentar el viaje sin necesidad de entenderlo todo. Era el entendimiento de que vivir era, de por sí, una revelación constante. A medida que avanzaba, las últimas huellas del Dr. Kleinplatz, la figura que había representado tanto para él, comenzaron a desvanecerse. Ya no había necesidad de enfrentarse a él, porque lo que él representaba ya no tenía poder sobre Henry. No necesitaba una confrontación final ni un enfrentamiento trascendental. Lo que había aprendido durante todo su viaje ya era suficiente. El poder de la aceptación, de la introspección, de no temer a lo que el futuro pudiera traer. Había comprendido que no se trataba de controlar los eventos o de tener siempre la razón, sino de estar presente, de ser consciente de sí mismo en cada momento. En este último paso, una figura apareció ante él. Esta vez no era el Dr. Kleinplatz, ni siquiera era una figura externa. Era él mismo, su reflejo, pero ya no de la forma que lo había visto en sus peores momentos. Este reflejo era uno renovado, iluminado por la comprensión profunda de su ser. Henry lo miró fijamente, y por primera vez en su vida, aceptó por completo la persona que era, con todos sus defectos, dudas y fortalezas. Había dejado de ser su propio enemigo. He aprendido lo que necesitaba aprender, murmuró, como si hablara consigo mismo. Y de alguna manera, lo hacía. Aquella figura era solo una proyección de su propia alma, la representación final de su proceso interior. Sabía que la revelación no venía de un conocimiento ajeno, sino de la conexión con su propio ser. Al mirar a ese reflejo, Henry ya no veía las cicatrices de su vida, ni los errores cometidos, ni los temores que lo habían atormentado. Veía a un hombre que había evolucionado, que había superado sus limitaciones y que ahora se encontraba en un lugar de paz. No era una paz pasiva ni indiferente, sino una paz activa, una paz que surgía del entendimiento profundo de que nada, ni siquiera los propios miedos, tenían poder sobre él. Esto no es el fin, pensó Henry mientras observaba su reflejo. Es solo el comienzo de una nueva comprensión. El último acto de este viaje no fue una conclusión cerrada, sino una apertura a un nuevo estado de conciencia. Ya no necesitaba buscar afuera lo que siempre había estado dentro de él. La verdad y la sabiduría no eran algo que pudiera adquirir, sino algo que siempre había poseído, simplemente oculto por las sombras de la duda y el temor. Y con esta revelación, el ciclo de su travesía llegó a su fin, pero sin que su vida llegara a su término. Al contrario, se abría ante él una vida nueva, una vida en la que lo desconocido ya no era un enemigo, sino una parte esencial de su camino. Mientras se alejaba, con el reflejo de su alma ahora claro ante él, Henry comprendió que no había más que decir. No necesitaba más respuestas. La verdad era algo que debía vivir, no entender solo en palabras. Ya no existían preguntas sin respuesta, porque la respuesta había sido vivida, experimentada en su totalidad. La paz que ahora sentía era la certeza de que todo lo que había sucedido tenía un propósito, y que cada momento, cada paso dado, había valido la pena. Y así, llegamos al final de esta fascinante travesía a través del experimento del Dr. Kleinplatz. Un viaje lleno de introspección, descubrimiento y, sobre todo, una profunda reflexión sobre nuestra relación con el miedo, el conocimiento y el poder de la mente. Al igual que Henry, todos nosotros estamos constantemente buscando respuestas, pero a veces, el mayor hallazgo es el entendimiento de que las respuestas ya residen en nuestro interior. Si has disfrutado de este recorrido y de los aprendizajes que hemos compartido juntos, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más contenido como este. No olvides darle like al vídeo si te ha sido útil o si simplemente te ha dejado reflexionando sobre los temas tratados, y por supuesto, activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos capítulos. Cada vez que te suscribes, le das la oportunidad a este canal de seguir creciendo y compartiendo con más personas historias que no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión profunda. Si este contenido te ha tocado de alguna manera,
Tu apoyo es invaluable para seguir trayendo más material que despierte la mente y el corazón. Nos encantaría seguir siendo parte de tu viaje de aprendizaje y crecimiento. Así que, si tienes algún comentario, duda o reflexión sobre lo que hemos explorado en este libro, no dudes en dejarlo abajo. Tu participación es fundamental para que este espacio crezca y se enriquezca con las experiencias de todos. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Esperamos verte pronto en nuestra próxima aventura literaria. Hasta la próxima, y que sigas creciendo en tu camino hacia el conocimiento y la paz interior. Recuerda, en Audio Mentores, cada libro es una oportunidad para aprender algo nuevo, y cada historia tiene una lección que vale la pena descubrir. Nos vemos en el siguiente vídeo.